Hola, ¿cómo están ustedes? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Salud y Educación. Hoy tengo nuevamente el placer de tener como invitado al doctor Luis Sico, médico especialista en cardiología, director de ICTUM. Y bueno, Luis, bienvenido. Gracias por aceptar nuevamente la invitación a hacer un programa. Y el programa que va a hacer Luis hoy, el tema es el riesgo cardio-reno-metabólico. Qué loco, Involucramos al corazón, involucramos al riñón y bueno, todo el metabolismo que une estas dos esferas tan importantes para nuestra vida y nuestra salud. Bueno, de todo, gracias a vos. Es un placer. Es decir, este año empezó movido, así que ya tuvimos un par de programas. Van a haber varios más. Bueno, la verdad que muchísimas gracias por invitarnos. Bueno, vos sos parte, esto ya es parte de ICTUM, que somos nuestro centro de prevención. Y acá es interesante porque ya hemos hecho otro programa, hemos hablado un poco del control de la salud cardiovascular. Pero hay un cambio. Yo hablé de un punto muy importante y lo digo siempre en cuanto a lo más valioso que tenemos es la salud, ¿sí?, cardiovascular. Cuando digo cardiovascular, recuerden que es corazón y todas sus arterias. Y arterias es el puente o la ruta en la cual se nutre con oxígeno y nutrientes a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, cuando uno dice cardiovascular, está el cardiólogo, pero están todos los órganos irrigados por las arterias del sistema circulatorio. Y ahí sé que estuvieron con Uriel Winnick, que sí, está con nosotros trabajando en ICTUM. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué hace un nefrólogo con un cardiólogo? Y la pregunta es, ¿qué es metabólico? Con un diabetólogo. Entonces ahí es donde se unen todos los juegos. Para esto yo les decía, la salud cardiovascular se monta en una mesa de 4 patas. Primero es, desde chico y en el cotidiano, cuidar las 4 patas de la mesa más importante que tenemos en casa, que es la mesa de la salud cardiovascular. ¿Y cómo se cuida? Lo dijimos en el otro programa y lo dijimos en años, que es una pata de cuidado a través de la actividad física, una pata de cuidado a través de la nutrición, una pata de cuidado a través de la espiritualidad y lo que es el interior, ¿sí?, la gestión de la emoción. Y la última pata, que la dejo para última para que veamos que las otras son muy importantes porque son de todos los días, la última pata se la dejo a la medicina, al control médico. Pero esa pata médica, ¿sí?, ¿qué es el síndrome cardiorreno-metabólico que está metido ahí? Históricamente yo les voy a contar una anécdota. Yo trabajaba en la Fundación Favaloro desde el año 93 hasta el año 2008. Fueron 15 años. Cuando yo entré en la fundación, yo era como el arquero que atajaba penales adentro del arco, con lo cual cada vez que atajaba era gol, estaba dentro del arco. Entonces era un típico arquero de goles. Sí, podía narrar lindo, había hecho una gran atajada, pero estaba dentro del arco, ya era infarto, ya era ACV. Con el tiempo me di cuenta que esa no era una estrategia buena, era una estrategia de choque, era una estrategia de bomba explotada, de gol hecho. No sirve atajar un penal del lado de adentro, al lado de la red, porque es gol. No sirve atender el infarto cuando el infarto pudo ser tratado en jardín de infante o pudo ser tratado en la adultez temprana con un adecuado cuidado preventivo. Entonces, con el tiempo, ¿qué pasó? Me fui acercando a la línea del arco y me fui adelantando porque me di cuenta que si me anticipaba podía evitar el infarto y no atajar el infarto. Entonces ahí me empecé a acercar a decir, bueno, si yo empiezo a decirle a la gente esto de la mesa, las 4 patas, y la gente se cuida, vamos bien. Pero de repente aparecieron en este universo de la cardiología, empezaron a hablar hace unos años atrás, los que hacían diabetes habían empezado a descubrir unas drogas que trataban a la diabetes, pero disminuían los eventos cardiovasculares. ¡Oh, sorpresa! Y como los diabetólogos tuvieron una serie de problemas con los corazones de sus pacientes tratados, tuvieron una norma que ninguna droga que ellos utilizasen podía hacer daño a nivel cardiovascular, porque si no, no serían aprobadas. Entonces empezaron a usar drogas que se las empezamos a tomar nosotros los cardiólogos. ¿Con qué objetivo? Nos empezamos a dar cuenta que la diabetes, esa enfermedad que tal vez muchos de ustedes todavía creen que es una enfermedad del azúcar, es una enfermedad
donde el azúcar está elevado, pero es porque no se puede usar. Es como leña que está al lado de la parrilla, pero no la puedo meter al fuego. Entonces se me acumula en la puerta de la parrilla sin poder quemar azúcar que se me acumula porque no la puedo meter en el horno de la combustión, que es el músculo del hígado. Cuando se acumula, empieza a hacer una respuesta biológica inflamatoria, liberamos sustancias a la sangre que terminan lastimando a las arterias. Entonces, ahí apareció el concepto metabólico, rompiendo arterias por el proceso inflamatorio de una enfermedad que se creía que era del azúcar, y el azúcar era nada más que la sombra de una luz prendida contra un palito, era la consecuencia, y esa enfermedad terminaba lastimando la arteria. Tal es así que empezamos a ver a la diabetes como una de las enfermedades que más atentan contra la salud cardiovascular. Por eso encontramos el concepto de cardiometabólico. Vamos seguramente a hacer un corte en un ratito y yo le voy a explicar por qué también apareció el riñón, y fue ya no salir del arco y pararme un poquito adelante de la línea, sino irme al medio campo y empezar a trabajar mucho más preventivamente con lo que iba a ser un combo destructivo para la humanidad: corazón, riñón afectado por la diabetes y la hipertensión. En el próximo bloque seguramente seguiremos hablando. Exactamente, está muy claro el ejemplo de la leña acumulada ahí que no se puede utilizar, para que se pueda entender bien qué es la diabetes, ¿no? Porque la gente cree que la gente viene perjurando que no comió azúcar y tiene el azúcar alta, entonces siente que va a caer en un conflicto delante del médico que no le voy a creer, que su leña está acumulada y que ella no compró más leña de lo normal. Y yo le entiendo que lo que ella compra es la leña que compra toda la semana, pero no la puede quemar, quema de un palito, entonces la bolsa que antes la consumía toda ahora le queda media y media y media, y ahora tiene todo el garage lleno de leña porque no la pudo quemar. Excelente el ejemplo, además muy, muy ilustrativo. Bueno, en un ratito volvemos, gracias por acompañarnos. Clínica de Ojos Tandil. Nos especializamos en microcirugías, atención en oftalmología especializada. Horarios de atención de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Comunicate al 444-8300. Y ahora también podés obtener tu turno por WhatsApp al 2494 54 60 61. Avenida Santa Marina 760, clínicadeojostandil.com.ar. Instituto de Diagnóstico por Imágenes. Trabajando con tecnología de avanzada y actualización permanente, junto a un equipo médico y humano con profesionalismo y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, teléfono 0249 442 9294. Continuamos en este segundo bloque con el doctor Luis Zico. El tema de hoy es riesgo reno-cardio-metabólico. Sí. Y bueno, vamos a retomar con el tema anterior como dejaste en el bloque anterior, para ver los factores de riesgo, las señales de alerta que tienen que conocer las personas, ¿no? ¿Sabes qué me encantó? Que el bloque anterior era un bloque de cardio-reno-metabólico. Este bloque es de reno-cardio-metabólico. Y si hacemos otro bloque, puede ser metabólico-cardio-renal, claro, como quieran, porque en realidad es un todo conjunto agarrado de la mano, cuyo último
blanco efector es la arteria, órgano que nutre a todos los órganos de nuestro cuerpo. Claro. El punto es, en el bloque anterior nos habíamos quedado cuando los cardiólogos empezamos a usar drogas que habían nacido en la diabetes, porque descubrieron que atendiendo bien a la diabetes empezaba a mejorar todo lo cardiovascular. Y ahí se empezó a armar el concepto, bloque primero, cardiometabólico. Pero en un momento nos empezamos a dar cuenta que hay un promedio como de 60 millones de insuficientes cardíacos en la Argentina, es decir, de corazones que andan mal, grandes y disfuncionantes en la Argentina. Pero había como 200 millones, perdón, en la Argentina, en el mundo. En el mundo hay 200 millones o más de enfermos renales en todos sus estadios y la gente no lo sabe y el cardiólogo no lo sabía. Y un día nos dimos cuenta que eso que era la leña acumulada, que generaba inflamación, piojitos que salían de la bolsa de leña, pulgas, escorpiones que salían de la bolsa de leña acumulada y iban caminando por el garage picando la pierna a nuestros invitados, salen de nuestro cuerpo y van a lastimar a las arterias. Entonces, diabetes con fabricadores de inflamadores, lo que ustedes conocen como mala sangre, cosas que van por la sangre y que lastiman, que llegan a las arterias y las lastiman, también lastimaban el riñón. Entonces apareció el daño renal totalmente de la mano del daño del corazón. Entonces nosotros estábamos en la terapia intensiva, atendíamos a un infarto y empezaba a fallar rápidamente el riñón. Error. Nosotros veíamos rápidamente que fallaba el riñón. El riñón ya venía lastimado desde muchos capítulos antes de mi cardiología, desde que la humanidad es humanidad. Lo que pasa es que nos empezamos a dar cuenta de que todo estaba muy concatenado, que lo que lastimaba el corazón también lastimaba el riñón, y que la diabetes, la presión, el tabaco, el sedentarismo jugaba un rol decisivo. Y hay uno que no lo nombré, pero lo estoy dejando para el final porque es el más importante, porque lo seguimos olvidando. Yo le nombré tabaquismo, que lo podría evitar si no comprase el atado de cigarrillos. Presión con un buen tratamiento. Colesterol, bajando el colesterol. Pero ¿saben dónde empieza todo? Este daño cardio-reno-metabólico son órganos unidos por esos piojos pulgas que nosotros llamamos inflamación, productos liberados de los glóbulos blancos que sueltos en el garage le pican las piernas a los invitados, sueltos en la sangre lastiman las arterias de todos los órganos, particularmente corazón, cerebro y riñón. Pero todo el lío empieza en un órgano que lo tenemos poco considerado, un órgano que se llama grasa. La grasa abdominal, esta que yo estoy acumulando y que me cuesta porque tengo que ir a la nutricionista y tengo que decir que en el verano estuve muy quieto y engordé unos kilitos que ya hoy empecé el gimnasio, la grasa abdominal, cuando ustedes la empiezan a estirar al adipocito, el globito de grasa lo estiran, el estiramiento del globito, como si fuera una bombita de carnaval amarilla, cuando estiran la goma, empieza a liberar las sustancias que yendo por la sangre lastiman a todo el organismo. Y la grasa que empieza a funcionar mal, y no es solo pancita, grasa es inflamación, piojos, pulgas y escorpiones que van a lastimar a todos los órganos. Y el paso 1 del síndrome cardio-reno-metabólico, ¿sabes cuál es, Olga? La grasa abdominal disfuncionante. Cuando la grasa empieza a traer triglicéridos, cuando la grasa empieza a traer colesterol, cuando la grasa empieza a traer presión, y ahí dejamos de ser gorditos para ser enfermos vasculares en potencia. Si no paramos ahí, y acá es donde es importante el proceso educativo de este programa, que poder contar estas cosas hacen que se hablen entre ustedes en la mesa, vamos a entender este concepto. Cuando ustedes cuenten ahí que ser gordito no es estético, cuando entendamos que ser gordito es afectar en la distancia nuestras arterias, ser gordito es comprometer al riñón, al corazón, al cerebro y a todo el organismo. Entonces, el punto es, empecemos a cuidar preventivamente, cosa que vamos a contar en el próximo bloque, de cómo se cuida el salud cardiovascular, porque están todos de las manos el daño de órganos fundamentales de nuestra salud. Perfecto.
Y bueno, y los riesgos, uno de los riesgos que tiene este aumento del perímetro abdominal para la mujer y para el varón es también la disfunción sexual, disfunción orgásmica en la mujer y disfunción eréctil en el varón. Y lo tiro así, lo tiras al así final del bloque. y lo levantamos. Levanto el guante en el próximo bloque. O sea, la importancia no tanto del peso, sino del diámetro abdominal. Bueno, por todo esto que estabas diciendo. Cuando retomemos en el próximo bloque, claro, lo vamos a retomar desde una charla habitual de mi consultorio. Claro. ¿Sí? Histórica, y que si hay mujeres y hay hombres del otro lado escuchándonos, van a saber viene con de qué estoy un problema hablando. sexual, pero a veces el primer síntoma, la primera molestia o dolencia en la sexualidad tiene que ver precisamente con el riesgo, con la alarma de lo que está sufriendo el sistema cardiovascular. Absolutamente, y lo retomo en el próximo bloque. Bueno, en un ratito volvemos. Gracias por acompañarnos. Continuamos en este tercer bloque, lamentablemente es el último. Tanto para decir y tenemos tan poquito tiempo. Pero estuvo lindo. Está muy lindo. Me está encanta. Muy lindo. Sí, a mí también. Aparte me encanta verlos a ellos ahí. Claro, seguro. Bueno, el tema de hoy es el riesgo cardio-reno-metabólico y había quedado algo así que dejé picando al final del último bloque. Precisamente los signos de alarma de todo este riesgo. Sí. A veces las personas vienen a la consulta sexológica, las mujeres con una anorgasmia, los varones con una disfunción eréctil, y a veces esta queja, esta disfunción, cuando la causa es orgánica, tiene que ver precisamente con un compromiso importante de la parte cardiovascular, ¿no? Sí, yo quiero levantar ahí el guante porque a veces no es orgánica, es funcional, claro, tiene que ver con otras causas psicológicas, vinculares, sociales, pero cuando la causa es biológica, tiene que ver con esto y es un signo de alarma. Bueno, vos pensás que tu especialidad y la mía son distintas. Vos estás siempre esperando al paciente con la sexología a resolver, a trabajar. En cambio, en mi caso, yo trabajo con la cardiología. Yo con ustedes estoy atendiendo cuestiones vasculares. Entonces, levanto el guante del anterior, donde hablaba de que cardio-reno-metabólico, lo metabólico, diabetes, inflamación, presión, que todo lo que afecta a través de la sangre y termina complicando a órganos como el riñón y el corazón, y lo pongo cardio-reno-cerebro-metabólico, porque es los órganos vitales están afectados por un mal cuidado arterial. Pero ¿qué tiene que ver la sexología con la cardiología? Es muy común encontrar, cuando yo veo pacientes, y yo no hablo de riesgo, ya veo afección. Es decir, afección es para mí un infartado, afección es para mí una ACV, afección es para mí cuando encuentro una arteria con placa, claro, en la pierna, en la carótida o en la aorta abdominal. Yo ya sé que es un paciente que tiene diseminada la enfermedad aterosclerótica. La única diferencia con el infartado es que todavía no lo tuvo. Entonces yo lo que tengo que hacer es cuidarlo ahora, pero como un paciente de altísimo riesgo. Pero ¿qué tiene que ver la sexualidad en todo esto?
mucho que ver, porque cuando un paciente masculino a mí me dice que tiene disfunción eréctil, o al revés, cuando yo documento presión, colesterol, obesidad y hago y encuentro placa, le digo, ¿cuánto hace que no tenés una vida sexual normal? Con esposa al lado, con pareja al lado, con soledad al lado, con lo que sea. Y dice, muchísimo tiempo. Ahí, y por eso quería levantar el guante, porque esta es una charla de machismo de hace mucho tiempo. Nuestra sexualidad, cuando no funcionaba, hemos a veces caído en ese machismo de las viejas épocas, de que todo el problema se lo depositábamos a las mujeres. Y jamás nos habíamos atrevido a entender que el pene es un órgano netamente vascular y que este es el primer síntoma, o tan síntoma como el infarto del ACV, que me está diciendo que el órgano está disfuncionando por una enfermedad arterial que nació de un componente cardio, reno, metabólico, que afectó también a las arterias del pene. Por eso es muy importante, porque ahora que está todo más conocido, más entendido y se puede hablar con más franqueza, podemos trabajar en revertir muchas cosas, de mejorar los factores de riesgo, de estimular irrigación peniana con nuevas drogas, pero de entender que el pene, que es un órgano netamente vascular, es uno de los primeros que va a claudicar. Lo mismo que sucede con las piernas. Dicen que la enfermedad vascular del humano, al igual que algunos animales, empieza de los miembros inferiores para arriba. Entonces es muy común encontrar este concepto de que un órgano disfunciona por una enfermedad arterial y no por una cuestión sexual, de atracción, de aburrimiento, de costumbre. No, cuando hay amor todo se va arreglando. Para eso tenemos gente como Olga que nos ayuda, los ayuda a mis pacientes muchísimo a explicarle cómo se puede vivir una sexualidad más moderna, más rejuvenecida, más ayornada a los tiempos del hoy, más facilitada. No hay que ser Superman, y mucho menos cuando uno acarrea obesidad, presión, colesterol, donde el tester vascular peniano sale en alerta diciendo, no tengo buena erección porque estoy afectado vascularmente. Tal vez si me ayudan adelgazando, bajándome la presión, bajándome el colesterol, y con algún tipo de fármaco, y un tipo de nutrición, y con un trabajo emocional sexual, podemos llevar una vida sexual avanzada. Entonces, cardio, reno, metabólico no deja de lado la sexualidad, no deja de lado ninguna arteria. Entonces entendamos esto. Hoy los cardiólogos no hablamos de cardiología pura. Hoy Luis Sico trabaja con Uriel Winick, con Cristina Rondoletti, con Soledad Trasante, clínico, diabetólogo, nefrólogo, cardiólogo, porque lo más importante es la salud de las arterias de ustedes. Ya ni siquiera hablamos de ustedes, hablamos de sus arterias. Vamos más allá. ¿Por qué? Porque aprendimos que atajar penales adentro del arco era malo. Teníamos que adelantarnos, y la única forma de atacar a la enfermedad que invalida o mata el 32% de la humanidad es adelantarnos, agarrarnos todos, aportar todo lo que sabemos, y nefrólogos, diabetólogos, sexólogos, cardiólogos, deberíamos trabajar pensando en que el cuidado preventivo temprano ayuda para una vida arterial digna en el futuro. Y cuando digo arterial, es arterial del cerebro, arterial del corazón, arterial del riñón, arterial de las piernas y arterial de los aparatos genitales, sean penes, sean clítoris, sean vaginas, que van a tener que estar mejor irrigadas, no en lubricación, sino en irrigación sanguínea para que funcione. Bien, mejor. Eso quería, si me permitís agregar una cosita. Todo esto que explicaste, o sea, la importancia de esa irrigación en la pelvis, para el varón es fundamental para la erección. Pero para la mujer también es fundamental para que pueda tener un orgasmo, porque en la fase de excitación, que es la fase previa al orgasmo, la mujer necesita llenar con esta sangre arterial toda la musculatura de los músculos que rodean la vagina. La mujer necesita aproximadamente 500 centímetros cúbicos de sangre para poder después tener un orgasmo. Entonces, si estas arterias no están funcionando bien porque están tapadas o parcialmente obstruidas por placas, entonces muchas veces la mujer viene y dice, no tengo orgasmos, o antes los tenía y ahora no. Entonces, por eso, no solo la disfunción eréctil, sino también la disfunción orgásmica en la mujer, muchas veces que es portadora de un síndrome metabólico, bueno, tenemos que trabajar en corregirle toda la disfunción vascular que tiene para después ir a la sexualidad. Fíjate que dijiste síndrome metabólico. Esto que le pasa a Olga decir síndrome metabólico es porque
los cardiólogos hablábamos de cardiología. Cuando apareció la diabetes empezamos a hablar del síndrome metabólico. Claro. Era síndrome metabólico, panza, era diabetes, hipertensión, dislipemia. Pero ahora les puedo asegurar que todos los cardiólogos estamos hablando de cardio-reno metabólico. Y yo creo que en breve vamos a estar cardio-reno-cerebro metabólico. Porque nos empezamos a dar cuenta que la mirada individualista no era de buen resultado final. Necesitamos estar todos cerca. Entonces, con los diabetólogos nosotros trabajamos mano a mano. Yo le puedo decir Cristina Rondoletti en Ictum, o le puedo decir Corina Llanarella, o todos los chicos que se están formando en el área de diabetes. Es fundamental porque es una enfermedad altamente prevalente que está haciendo mucho daño vascular. El paciente diabético, 8 de cada 10 pacientes diabéticos terminan sus vidas con algo vascular. No eso es el problema, no es un problema del azúcar. Entonces, si empezamos a hablar de cardio-reno metabólico, hablamos de arterias, hablamos de sexualidad, de diabetes, hablamos de colesterol, hablamos de corazón, metemos todo. Y esto es importantísimo porque fíjense que temas tan íntimos y tan poco hablados porque nos da vergüenza, orgasmo, clítoris, pene, erección, se termina siendo que no es un tema de la sexología, es un tema de la cardiología. Es un tema de la cardiología, exactamente. Las arterias hay que cuidarlas. O no de la cardiología, de la medicina vascular. La cardiología atiende corazones. Medicina vascular, hoy invadida por la cardióloga, hacemos cardio-circulatorio. Pero circulatorio es por fuera del corazón y nos une, es la ruta que une todos los puertos, como dijimos antes, riñón, corazón, cerebro, pene, clítoris, piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo. Bueno, me encantó porque en poquito tiempo creo que pudimos dar una información bastante concreta y fácil de entender, ¿no te parece? A mí me encantó porque mientras te escuchaba pensaba que con ustedes vamos a hacer seguramente alguna charla, nos vamos a juntar en Ictum, los vamos a sacar de la cocina, del living, de la pieza y los vamos a llevar a Ictum, Maipú 421, al fondo vamos a hacer una charla con Olga, porque me encantó que la charla parta de la sexología. ¿Por qué? Porque en las generaciones que están de 60 para arriba fue muy tabú y los 70 para arriba están sufriendo a veces mucho con cosas que tienen soluciones sexológicas y mucho apoyo cardiológico, pero quisiera que esa charla que vamos a organizar, ese taller, ese encuentro divino, que me lo estoy imaginando a todos ustedes con el sanguchito, con el mate y nosotros hablando y todos compartiendo este momento y diciendo, yo te veía desde la cocina, me gustaría que esa charla empiece desde lo sexual. ¿Es una antesala de la cardiología? Me encantaría, porque ahí el cardiólogo va a ser un invitado a hablar un ratito de un problema de sexualidad que les puedo asegurar que aparte de divertido, ponernos colorados y terminar todos teniendo una mejor sexualidad posterior, viene de la mano. Todos tenemos que aprender en palabras fáciles, aprendemos en difícil y nos hacemos los que sabemos y nos ocultamos en me da vergüenza y no aprendo. Y entendamos que la sexología tiene mucho que ver con la cardiología. Claro, y devolverle a las personas ese bienestar, no solo sexual, o sea, un bienestar para la vida, ¿no? Espiritual, ¿te acuerdas que hablamos de nutrición, ejercicio? Espiritualidad. Sexología, sexualidad y espiritualidad, absolutamente. Absolutamente. Bueno, tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Luis nuevamente. Un placer, gracias por estar nuevamente en este programa. Saludos a los televidentes, saludos a los auspiciantes, agradecimiento para todos. También a Ana Ríos de Aire, que me facilita la ropa para hacer el programa. También a María y Sol de María Peinados. Y les invitamos a ver este programa y todos los demás en el canal de YouTube Salud y Educación TV. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.